Buenas tardes a todos, buenos días en alguna parte del mundo para algunas personas que os conectáis principalmente desde LATAM. Bienvenidos a esta sesión que tenemos hoy. Es una sesión que vamos a compartir aquí con varios miembros del club y el equipo de SAS nos va a presentar cómo reducir costes con la automatización del Machine Learning, que es un tema que creo que a todos nos interesa muchísimo conocer cómo se está haciendo y esas mejores prácticas que nos pueden compartir tanto el equipo de SAS como algunos compañeros aquí del club, ¿vale? Creo que vamos a tener una sesión muy interesante, no tenemos mucha agenda, es 1 hora, con lo cual vamos a intentar dejar bastante agenda para debatir al final. Mira, si le das una hacia adelante, vamos a ver la agenda brevemente. Como os comentaba, Jesús Aguilera, del equipo de SAS, nos va a dar su visión de cómo reducir costes con la automatización de los modelos en Machine Learning. Y luego tanto Francisco como Arne como Julia, que lideran equipos de Data Scientist en Repsol, en Volkswagen y en Orange, nos van a compartir su visión y su experiencia, que creo que tenemos mucho que aprender aquí de este equipo. Y luego el debate. Vamos una vez más, Miriam. Voy a contaros novedad del club. Queremos presentaros que ya lanzamos desde hoy mismo las bases para la tercera edición de los premios del club. Muchos de vosotros ya os habéis presentado en ediciones anteriores y os animamos a que este año volváis a presentaros o os presentéis por primera vez a alguna de las candidaturas que tenemos. Os vamos a dejar el link que está aquí en esta presentación, pero Miriam ahora nos va a ayudar y lo va a poner también aquí en el WhatsApp para que vayáis viendo cuáles son las bases de cada premio y las categorías que tenemos. Y que aprovechéis el verano para ir pensando cómo posicionar vuestros proyectos y darles visibilidad aquí en la comunidad y fuera de la comunidad, ¿no? Yo creo que tenemos muchas cosas que podemos poner en valor mostrándolo y si encima nos llevamos un premio, pues mejor que mejor, ¿no? Este año las categorías son Mejor CDO del año 2021, Mejor proyecto de gobierno, estrategia y cultura, es un I o un O, ¿vale? Aquí os animamos a que puede ser dentro de esta categoría alguna iniciativa muy concreta que puede ser más de gobernanza o de un buen diseño de una estrategia de datos o alguna iniciativa de cultura del dato. Luego hay otra categoría que es más relacionada con la explotación de la información, bien sea por la parte de visualización o por la parte de modelos avanzados. Y hemos añadido una cuarta categoría este año que está dedicada a los grupos que se están creando en la certificación que hemos iniciado con el Instituto de Empresa. En esta certificación lo que se han creado son unos grupos de trabajo donde están desarrollando unos proyectos y vamos a entregar un premio a ese mejor proyecto de CERGET. Os animo, como os decía, a que entréis en las bases, las veáis en detalle y vayáis pensando cómo presentaros y con qué iniciativas dentro de vuestra agenda de datos. Os ponemos aquí también algún tip relevante. En esta edición hemos intentado simplificar aún más todo el proceso de participación en los premios. Por un lado, lo estamos dejando en formato libre a todos los profesionales del dato, principalmente España y Latinoamérica, porque lo hacemos más en lenguaje español, ¿vale? Si hay alguien que no es de estas geografías y se quiere presentar, yo os invito a que igualmente nos contactéis para ver cómo lo podríamos llegar a encajar, ¿vale? Formato libre, como os decía, cualquier profesional del dato. No hace falta preparar en esta ocasión un material específico, queda libertad para que lo preparéis, ¿vale? Para que preparéis lo que consideréis más relevante para poner en valor vuestra iniciativa, vuestra candidatura. Luego estas candidaturas habrá que hacer una defensa de la candidatura en un comité de expertos. Será algo sencillo y breve, pero sí que nos tendréis que explicar
la iniciativa en el formato libre que vosotros hayáis elegido. Os tendréis que comentar la iniciativa y luego deciros que el plazo de presentación es hasta el 31 de octubre. Por eso os decía aprovechar el verano, que yo creo que es un buen momento para ir viendo qué cosas se pueden ir presentando, ¿no? Que pueden ser como representativas de vuestra agenda de datos. Esta es la novedad más relevante que tenemos hoy en cuanto a novedades del club y vamos a entrar ya con esta sesión en concreto. Tenemos a Jesús Aguilera. Jesús, no te veo, pero imagino que estás ya por aquí. ¿Qué tal, Silvina? Sí, estoy por aquí. Bueno, pues Jesús, gerente de inteligencia artificial y de analítica. Y Jesús, estamos ansiosos de que nos des aquí, bueno, pues la voz de tu experiencia y también vuestro concepto, ¿no? De cómo automatizar y ser más eficientes con Machine Learning, que cada vez es una parte más relevante dentro de nuestras agendas de datos. Adelante, Jesús. Muy bien, gracias, Silvina. Buenas tardes. Bueno, hemos empezado así con algo un poquito así de parodia, pero primero de todo quiero agradecer al Club del CDO por invitarme de nuevo a este apasionante evento sobre el Automatic Machine Learning e interpretabilidad. Bueno, supongo que algunos de vosotros habréis visto situaciones parecidas, ¿no? al vídeo anterior, que aunque no deja de ser una parodia, en ocasiones es una realidad en muchas empresas. Vamos a profundizar en los procesos de generación de Machine Learning y la inteligencia artificial y cómo podemos posibilitar esta automatización, ¿no? Que echamos en falta en el vídeo, ¿no? de Chaplin y seguramente él viviría mejor, ¿no? si hubiera tenido esa automatización. A ver, lo que está claro es que hoy día el crecimiento de la inteligencia artificial es algo imparable. Según los analistas, la inteligencia artificial añadirá más de 30 trillones, ¿vale? Con T, de dólares durante los próximos 15 o 20 años. A ver, más valor económico que Internet lo hizo en el 2000. A ver, si comparamos la programación clásica de algoritmos con el Machine Learning, vemos una diferencia evidente. En la primera, los humanos programábamos todo el software. Le pasamos unas instrucciones, unas reglas del programa, lo que tiene que hacer el programa y el programa se ejecuta. Con la inteligencia artificial ya hay un cambio. Los datos, se utilizan los datos para escribir este software. Es decir, como veis en esta imagen graciosa, el programa pues, pide datos, se alimenta de datos y esto es algo totalmente disruptivo. Estamos pasando de un software, podríamos decir, 1.0 al 2.0. Bueno, ¿qué es lo que vemos en estas dos imágenes? Sin ser un experto en el tema, en inteligencia artificial, nuestro sentido común nos dice que el esquema de la izquierda es mucho menos complejo que el esquema de la derecha. Supongo que muchos de vosotros ya lo habréis adivinado, que el esquema de la izquierda pues es un modelo de regresión lineal, un modelo simple, un modelo clásico, un modelo, podríamos decir, del siglo XX, y el segundo es un modelo mucho más avanzado, es un modelo de deep learning, de inteligencia artificial, es una red neuronal, y podríamos decir pues, que es un modelo del siglo XXI. Los modelos intentan modelizar el mundo real, intentan predecir ese futuro. En el caso de la regresión simple, del primer modelo que veíamos, estamos modelizando una variable de salida, que es la variable que llamamos target, como en este caso pues es la altura de la persona, que la tenemos ahí en el eje Y, respecto a lo que es el peso. Entonces, el algoritmo aprende de los datos, como hemos visto en el primer esquema, y podrían ser pues
como veis, hay pesos, los pesos de una muestra de una población, y en el proceso de entrenamiento se va a ir ajustando automáticamente esos parámetros del modelo. En este caso, pues se va a ajustar a una línea, es una ecuación lineal, como veis, y que nos va a servir al final para predecir la altura. Si lo llevamos a negocio, pues podríamos predecir pues, un montón de cosas, desde el abandono de mis clientes, la aceptación de un préstamo o la oferta que yo le estoy haciendo a mis clientes. Sin embargo, los modelos simples, como el que veíamos de regresión, resuelven problemas simples, lo que se llama linealmente separables, en el argot más técnico. Pero el mundo real no suele ser tan simple como esto. Entonces, esta necesidad ha hecho que los modelos pues, hayan evolucionado a partir de modelos simples a otros más complejos, que suelen ser pues una combinación de modelos simples. Por ejemplo, si combinamos en capas modelos de regresión, le añadimos a la salida de cada regresión un componente no lineal, como podría ser una función exponencial o una función sigmoide, conectamos todas las salidas con las entradas del siguiente nivel, como estáis viendo en el gráfico de la red neuronal, pues eso, vamos a tener una red neuronal. Si combinamos, por ejemplo, árboles de decisión, que es otro modelo simple, pues vamos a poder tener modelos más complejos de Machine Learning, como Gradient Boosting o Random Forest. Por tanto, nuestros modelos ahora ya van a poder clasificar imágenes, ahora ya van a ser capaces de interpretar nuestro rostro, de identificar nuestro rostro, de darnos recomendaciones o incluso de conducir coches de forma autónoma. Ahora, antes de acabar con esta breve introducción del Machine Learning, me gustaría destacar otro aspecto muy importante, que es el concepto de hiperparámetro versus parámetros. A ver, durante el proceso de entrenamiento se hace una estimación de los parámetros a partir de los datos, como hemos comentado. Estos parámetros pueden ir desde varios en una regresión hasta cientos o miles en un modelo más complejo, una red neuronal. Habitualmente estos parámetros se calculan automáticamente durante el proceso de entrenamiento. Haciendo una homología con el mundo de los coches, lo voy a utilizar bastante porque me funciona muy bien para explicar todo esto. Sería, por ejemplo, los parámetros, pues el motor, los caballos, el par, es algo ya que el científico de datos no puede actuar sobre ello porque se calcula automáticamente. Sin embargo, hay otros parámetros, y para distinguirlos se llaman hiperparámetros, que no se calculan automáticamente, que el científico de datos tiene que definir, tiene que controlar. Y son factores que su definición correcta es fundamental porque afectan a la generación automática de los parámetros y, por tanto, a la precisión del modelo. Y la definición de estos parámetros, además, depende mucho del conocimiento que tiene el científico de datos y de su experiencia. Entonces, volviendo al caso de los coches, pues hiperparámetros podrían ser el mecánico, el taller al que llevo el coche, el tipo de aceite que le estoy usando, inclusive la marca, por ejemplo. En el caso de modelos, y ya me lo llevo al tema de los modelos, pues podría ser la arquitectura de la red neuronal, el número de capas, por ejemplo, que tiene esa red neuronal, el número de árboles de un gradient boosting o de un random forest. Bueno, esto es un ejemplo, ¿no? de una red neuronal, ¿no? que he entrenado. Puedo, como estáis viendo, pues hace una clasificación de imágenes. Podrían ser fotografías, por ejemplo, de perros y gatos. Yo he entrenado ese modelo con cientos o miles de imágenes que yo he clasificado, ¿no? Si son perros y gatos, la red neuronal ha aprendido, y como veis, pues ahora cuando le paso la imagen de un perro, pues la red neuronal, la salida del modelo me está diciendo que es un perro, ¿no? Bueno, volviendo al símil de los coches. A ver, como estáis viendo aquí, tenemos coches, ¿no? de distintas épocas, pero al final todos los coches nos llevan de un punto a otro, desde el más antiguo al más moderno. Pero hay temas como seguridad, como comodidad, como mantenimiento y sobre todo como rendimiento, que son diferenciales, ¿no? de los coches actuales, los coches más modernos. Con los modelos pasa algo muy parecido. Los modelos avanzados de Machine Learning van a dar una mayor precisión y van a posibilitar también un mayor rendimiento. A ver, el Auto Machine Learning se centra
en el proceso de construcción de este modelo, ¿no? En los modelos se centra en el proceso de construcción del modelo. Está claro que hoy en día sería impensable fabricar un coche moderno como se hacía hace 60 o 60 años, porque los procesos de fabricación son muy distintos. Pero con los modelos pasa lo mismo. Es necesaria, por así decirlo, una automatización de estos procesos de fabricación, de construcción del modelo. Es decir, disponer una factoría analítica. Pero bueno, como en una fábrica actual de hoy día, es fundamental que estos procesos de construcción de modelos estén robotizados, estén automatizados, y en donde realmente estamos utilizando la propia inteligencia artificial para ayudarnos a acelerar, a automatizar estos procesos y, por tanto, a acelerar estos procesos. Yendo más en detalle, ¿no? a lo que sería los distintos procesos que componen pues, esta creación del modelo, tenemos una serie de workflow, un workflow. Incluso los más experimentados científicos de datos, el proceso de creación de los modelos es un reto y consume muchísimo tiempo. Todo el proceso tiene múltiples etapas, como estáis viendo ahí. En ocasiones intervienen distintos equipos de distintas áreas trabajando al unísono. Como áreas, por ejemplo, de tecnología, pues más orientadas al dato, con los sistemas operacionales, más relativo pues, al tema de DevOps y de ModelOps, como a áreas avanzadas de científicos de datos y usuarios de negocio. Muchísimo impacto también estas áreas. Afortunadamente contamos con un arsenal de técnicas, ¿no? de automation learning que se van a focalizar básicamente en dos grandes bloques. El primer bloque es la preparación de los datos y el feature engineering, que ahora veremos más en detalle. Y el segundo bloque es básicamente la parte de creación del modelo. A ver, en una primera generación de automation learning se centró principalmente más en la parte de creación del modelo. Sin embargo, el workflow del científico de datos, una de las partes que consume más tiempo es esta parte de preparación de los datos. En teoría, lo ideal sería que pudiéramos dar a un botón, o sea, le pasáramos un dataset con información, le pudiéramos dar un botón con ese dataset con las variables identificadas para mi modelo, mi variable objetivo, y tuviéramos como resultado ya un modelo entrenado con el máximo poder de predicción y que fuera invocable mediante API. Y básicamente esto es lo que hacen las plataformas analíticas, ¿no? Este concepto de automatización total, ¿no? de este proceso. Yendo más en detalle, ¿no? a cada una de las partes de este proceso, el primer bloque que pone limpieza, tratamiento de datos, análisis exploratorio, detección de anomalías. Aquí podemos contar con lo que se llama Augmented Analytics. Básicamente, estas técnicas nos permiten aplicar la inteligencia artificial a todos estos procesos asociados con la preparación del dato para pues, darnos sugerencias, por ejemplo, respecto a problemas con los datos, duplicados, campos incompletos, necesidad de estandarización. Adicionalmente a esto, también podemos utilizar la propia inteligencia artificial para acelerar todo el análisis exploratorio y entendimiento de las variables. Ver la relación, por ejemplo, que existe entre las distintas variables de entrada y la variable objetivo, mediante una generación automática de gráficos, mediante explicación en lenguaje natural, que esto requiere pues, todo el tema de Natural Language Processing, que es una parte de inteligencia artificial, mediante segmentaciones, mediante corrección automáticas de anomalías. Como punto siguiente, y no menos importante, es lo que se llama la parte de Feature Engineering. En esta parte, básicamente lo podremos traducir como una ingeniería de variables, de generación de características. La idea es acabar definiendo una tabla que se llama la Feature Table o ABT, de Analytics Based Table, donde al final lo que estamos pasándoles son las tablas que necesita, las variables que necesita ese modelo. Entonces, estas tareas de Feature Engineering van a requerir bastante tiempo. Normalmente la realiza el científico de datos porque requiere normalmente de aplicar técnicas estadísticas y de Machine Learning
como por ejemplo Principal Component Analysis, matrices SVDs, autoencoders, y donde básicamente vamos a generar nuevas variables a partir de variables existentes con el objetivo de mejorar la precisión del modelo, generando, por ejemplo, nuevos trameados de variables numéricas, recodificando variables categóricas, escalando o reduciendo cardinalidades, reduciendo también el número de variables. Y el siguiente paso entraríamos ya en lo que es esta parte, ¿no?, de modelización. Una vez que ya tenemos los datos ya han sido preparados, ya tenemos la feature table, se va a seleccionar, estas plataformas analíticas van a seleccionar automáticamente el mejor modelo, poniendo a competir decenas o cientos de modelos y seleccionando el que proporcione un mejor accuracy, una mejor precisión respecto a los datos de entrada. Aquí pues tendríamos la parte de generación automática de modelos, y en este proceso también es muy importante porque se realiza lo que es la optimización de hiperparámetros, que ya habíamos comentado antes, el tema de los hiperparámetros, que es un tema que si lo tuviéramos que hacer manualmente lleva mucho tiempo, lleva muchísimo tiempo, y que estos sistemas pues pueden hacer de una forma automática, pues probando con distintos algoritmos de optimización muy avanzados. Son capaces de acabar de definir esos hiperparámetros, ¿no?, con el objetivo de buscar esa máxima precisión del modelo. Y al final vamos a poder generar pues una REST API que me va a permitir encapsular mi código generado, el código de scoring del modelo, y yo lo voy a poder llevar a mis sistemas operacionales, ejecutar en batch, en tiempo real, etcétera. Y la última parte, que sería la interpretabilidad del modelo. La interpretabilidad del modelo es un tema inherente a todo el proceso de automation learning, ¿de acuerdo? Aparte, es un tópico que cada vez están demandando las empresas, porque inclusive están apareciendo regulaciones. ¿Por qué? Porque queremos regular la inteligencia artificial. De hecho, ya hay una directiva en marcha en la Unión Europea desde abril, ¿no?, para intentar hacer este tipo de regulación. Bueno, volviendo de nuevo a la homología con el coche, ¿no?, y ahí tenemos pues un motor clásico y un motor moderno. Y estamos viendo que, bueno, los dos motores tienen más o menos los mismos componentes, pero en un primer vistazo podemos llegar a distinguir los componentes en el más clásico, ¿vale? Y podemos inclusive incluir su funcionamiento. Esto, como veis, es casi imposible en un motor moderno donde es todo cerrado y es una caja negra. A ver, por poneros un ejemplo más claro de lo que supone la interpretabilidad, me voy a estos dos modelos que veíamos antes. El modelo simple, básicamente podemos entender esa ecuación. Fijaos la diferencia de ecuaciones entre uno y otro. Podemos ver cuáles son las variables, por ejemplo, que más impactan en el modelo, incluso llegar a predecir qué pasaría si aumento o disminuyo las variables de entrada. A ver, como en una caipiriña, yo voy a poder ver los componentes y voy a poder saber cuando la pruebo pues que tiene alcohol, y que si aumento ese alcohol, pues seguramente no voy a poder llevar el coche. ¿De acuerdo? Puedo ver si un componente predomina más sobre otro componente. ¿Qué pasa? En el modelo complejo, en la red neuronal, es imposible, es muy difícil entender la parte matemática, como estáis viendo, o al menos para la mayor parte de mortales. Si lo comparamos, por ejemplo, con un pastel de lima, cuesta más visualizar estos componentes. Sabemos que ese pastel puede llevar lima, porque lo estamos viendo encima, que tiene una pequeña cobertura de lima, pero ¿sabemos si lleva huevo? Si lleva, por ejemplo, crema de leche, si lleva mantequilla, ¿en qué proporciones? ¿Podemos adelantar qué pasa si aumento el número de huevos o de mantequilla sobre su sabor? Pues es difícil, y más porque esos ingredientes pues, pueden ser mezclados y pueden haber sido batidos, por ejemplo. Aparece entonces un dilema. Aquí tenemos un dilema que estamos viendo que los modelos estos avanzados nos permiten modelizar muy bien el mundo real con muy alta precisión, pero que son opacos, son black box. Sin embargo, los modelos simples son más transparentes, son entendibles, pero ofrecen una menor precisión, como estáis viendo en este gráfico. Entonces, aquí el reto es encontrar ese punto, ¿no?, que satisfaga ambas cosas, precisión e interpretabilidad. Y bueno, yo le he puesto ahí el nirvana, ¿no?, a alcanzar. A ver, por suerte, la buena noticia es que, al igual que nuestras plataformas analíticas avanzadas pueden proporcionar automatización para el Machine Learning, también pueden proporcionar técnicas para interpretar nuestros modelos, para explicarlos
para entender si son modelos sesgados, si son equitativos, etc. Gran parte de estas técnicas se basan principalmente en el uso de representaciones gráficas, que van a ayudar a entender la relación, las conexiones que existen entre mis variables de entrada y mi variable de salida. Y en ocasiones incluso pues, se utilizan modelos caja blanca para explicar los modelos más complejos. A ver, no voy a entrar en el detalle de estas técnicas. Arné, dentro de un ratito, os lo bajará a tierra y os enseñará un caso práctico, pero aquí pues podemos decir pues, que utilizamos, por ejemplo, diagramas donde podemos ver el ranking de variables que más impactan en el modelo, diagramas de dependencias parciales o diagramas ICE, donde yo voy a poder ver cómo varía la probabilidad respecto a los distintos valores de mis variables de entrada, y además lo voy a poder ir haciendo ese análisis variable por variable, sabiendo cuáles, por ejemplo, pues tienen un mayor impacto, o hay otras técnicas como diagramas Lime o diagramas Shapley. Bueno, ya para acabar y un poquito como un resumen de todo lo que hemos ido viendo, a ver si disponemos las tareas que forman parte, ¿no?, de ese proceso, ¿no?, de creación de un modelo, lo ponemos, como veis ahí, en el eje del tiempo y lo comparamos con el valor a negocio, vemos que gracias a estas técnicas de Automation Learning podemos ver cómo podemos mejorar estas tareas clásicas de preparación de datos, donde veis aquí en azul preparación de datos, exploración, construcción, y podemos acelerarlo, ¿vale? Tenemos una serie de aceleradores, los que veis en verde. Y aquí, pues, el Augmented Analytics, la generación automática de modelos que veíamos antes, el despliegue automático. Esto nos va a permitir, por un lado, acelerar la puesta en producción del modelo a negocio. Estamos acortando los tiempos. Estamos pasando de meses, promedio son 3 meses, ¿vale? Podemos bajarlo a semanas. Y vamos a cortar estos tiempos de generación, lo que va a redundar en una reducción de costes, así como una mejora del time to market. Por otro lado, y aunque fuera de este debate, que ya lo traté el año pasado, mediante una correcta gestión y gobierno de modelos, pues también nos va a ayudar. Y que además esta gestión de modelos puede estar en parte automatizada, vamos a poder pues, sostener a lo largo del tiempo este nivel predictivo del modelo, que lo que va a impactar, por supuesto, en darle un valor continuo a negocio. Ese modelo le va a estar dando valor continuo a negocio y al final, pues la suma de ambas cosas, pues básicamente nos va a dar reducción de costes y nos va a dar mayor valor a negocio. A ver, intentando sintetizar, básicamente vamos a poder conseguir un incremento en la productividad, lo que va a implicar una reducción de costes. Hemos visto también que básicamente vamos a tener el modelo antes, negocio va a tener el modelo antes, por tanto un time to market que va a hacer que nuestras empresas sean más competitivas, que sean más diferenciales. Es muy importante que las empresas adopten esta factoría analítica que comentábamos, basada en una plataforma analítica moderna, de alta escalabilidad, integrable con nuestros sistemas operacionales, con posibilidad de trabajar en nubes tanto públicas como privadas también, ofreciendo capacidades gráficas, podríamos llamar un workflow driven, ¿vale? Y no exclusivamente codificación, el no code, ¿vale? La filosofía no code basada pues, más en interfaces gráficos, lo cual va a facilitar pues, una democratización de la analítica. Ya no voy a tener una dependencia exclusiva de estos codiciados, ¿no?, científicos de datos, y van a poder intervenir otros perfiles no tan técnicos como usuarios de negocio o los citizen data scientists que puedo tener en mi compañía y que conocen el negocio. Además, va a simplificar la compartición de los resultados con áreas de negocio. Por último, toda esta parte gráfica también va a facilitar la interpretabilidad, como veíamos, de estos modelos. Voy a poder cumplir con las regulaciones y asegurar la equitatividad de los modelos. Y bueno, con esto ya pongo punto y final a mi presentación. Muchas gracias por atender a esta sesión. Espero que les haya gustado, que haya sido de interés. Y bueno, ahora les dejo con las experiencias prácticas de nuestro panel de expertos. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Jesús. Nos dejas con ganas de más. Vamos a ver qué nos dicen ahora el panel de expertos. Que nos van a compartir sus experiencias. Tenemos a Francisco, a Arné y a Julia, como os comentaba. Y vamos a comenzar con Francisco de Orange.
Te veo por aquí ya. Aquí estás, Fran. ¿Qué tal, Silvina? Muchas gracias. Muy bien. Cuéntanos tu visión más práctica de todo esto que nos pone aquí como una golosina Jesús. Pues os cuento mi experiencia con el AutoML. Y como ya Jesús os ha contado lo que es el AutoML, pues yo os quería contar lo que no es el AutoML, ¿no? Que también forma parte de esa definición. Entonces, para los que no me conozcáis, soy Francisco Escalona. Trabajo en Orange y soy un data freak. Los data freaks somos el equipo de datos de Orange. Somos un equipo de datos que nos encanta los juegos de rol, somos muy frikis y nos encanta también el parchís entre ellos. Y entonces podemos decir que en el año 2016 pues sacamos un 5 y empezamos a jugar. Entonces, desde el año 2016 se formó el equipo de los Data Freaks y este 5 lo he puesto aquí porque el 5 es un número súper importante en el área de datos, ya que el 5 representa la madurez. ¿Y por qué digo que el 5 representa la madurez? Porque el 5 significa que si tú eres capaz de generar un 5% del EBITDA de tu empresa o si eres capaz de multiplicar la inversión que se hace en datos por 5, pues ya eres una empresa madura. Entonces los Data Freaks somos un equipo maduro, lo que nos da legitimidad para que en estos eventos gente tan honorable como el Club de CDO de España y LATAM pues nos convoque para dar nuestra experiencia. ¿Y qué no es AutoML? Pues el AutoML no es magia. No es magia, pero casi. Digamos que no es magia. Cuando te dan una solución de data de AutoML, pues no es Disneylandia. Si se sigue cumpliendo lo que decimos siempre, lo de garbage in, garbage out, si tus datos son una birria, pues tus resultados serán una birria. Lo que sí que es cierto es que los tiempos de desarrollo son muchísimo más cortos. Entonces sí que hay un ahorro considerable de la inversión que se necesita para empezar a tener retorno. Pero no le deis una solución de AutoML a un equipo de datos sin más porque se sigue necesitando el negocio y ese conocimiento de realmente lo que genera valor a la empresa. ¿Qué otra cosa no es AutoML? Pues AutoML no es DataOps, pero casi. ¿Y por qué digo que no es DataOps, pero casi pongo estos chorros de agua? Pues porque con AutoML tenemos que seguir cuidando nuestros pipelines, nuestras cañerías. Sí que es cierto que, como ha dicho antes, la presentación de antes, cada vez más con AutoML podemos hacer toda la parte de extracción del dato, de ETL, visualización del dato, generación de features y también con AutoML cada vez se va más hacia hacer una productivización automática de los datos. Entonces podemos decir que el AutoML cada vez es una solución más end-to-end y que controla todo el pipeline. Pero dicho esto, AutoML por sí solo y comprar una herramienta de AutoML no significa que vayas a hacer DataOps. Tienes que implementar esa herramienta dentro de la operativa de tu empresa. Y AutoML no, pues AutoML no quitará el trabajo a los data scientists, pero casi. ¿Por qué digo que no quitará el trabajo de los data scientists, pero casi? Porque sí que es cierto que con AutoML se democratiza el uso del Machine Learning y que realmente con unos buenos datos bien gobernados y de calidad se le puede dar AutoML a la gente de negocio para que haga pues, un buen trabajo. Pero también AutoML es una herramienta para los data scientists que hacen que parte de su trabajo sea más fácil y sí que con las nuevas herramientas de AutoML conseguimos que el trabajo de los data scientists pues sea aún más rápido y te permiten estas nuevas herramientas meterte un poco en sus tripas, ¿no? Y poder hacer cosas como pues cómo vamos a ordinalizar las categóricas o cómo vamos a hacer la imputación de nulos, ¿no? Entonces, si te quieres meter en las tripas, las herramientas de AutoML modernas te permiten meterte en esas tripas.
Entonces siguen necesitando data scientists para obtener pues, un rendimiento superior. Aunque puedes darle un botón y con el conocimiento de negocio, si tienes los datos bien de buena calidad y bien gobernados, pues también puedes utilizar estas herramientas sin data scientists. Y AutoML no es gratis. No es gratis. Y aquí no digo pero no casi. Aquí no digo pero casi, es no casi. Porque AutoML, pues las buenas cuestan un dinero, también las hay open source, pero realmente hay mucha diferencia entre lo que es una herramienta open source de AutoML y lo que no es. Pero lo que sí que es cierto que para amanecer en tus proyectos de AutoML, en tus proyectos de Machine Learning, una herramienta de AutoML te puede ayudar bastante. Y nada más. Esto es todo lo que os quería contar hoy. Muchas gracias en mi nombre y en el de los DataFreaks. Y doy paso a Arne, que va a continuar contándonos cuál es su experiencia con AutoML. Pues muchas gracias. ¿Me estáis escuchando? Ok, supongo que sí. Sí, perfecto, Arne. Sí. Vale, muy bien. Bueno, habíamos visto muy bien, digamos, cuál es el ciclo de Analytics y que acababa en la tarea muy importante de la interpretabilidad. Esto no lo puedo resaltar, o sea, no puedo parar de resaltarlo más y más, porque la audiencia, digamos, quien consuma luego el modelo analítico, normalmente no puede profundizar y entender tanto lo que hace un algoritmo algo avanzado. O sea, la audiencia normalmente se mueve como pez en el agua, con sumas y con promedios y a lo mejor también con una regresión lineal, pero a partir de modelos más sofisticados les cuesta mucho entender lo que está pasando por debajo, ¿no? Y tenemos que evitar que esto se convierta en un black box en el cual nos fiamos ciegamente, y por lo cual he preparado un vídeo compartiendo lo que hacemos en Volkswagen Finance, por ejemplo, para, digamos, desactivar y descifrar, desnudar estos modelos black box. Entonces nos encontramos con el siguiente dilema. Cuanto mejor funcione el algoritmo, normalmente menos interpretabilidad a priori tenemos de este modelo, porque se convierte en un modelo black box, por lo cual tú haces un input, el modelo sofisticado lo resuelve y devuelve un output. Vale. En SAS hay diferentes formas de cómo combatir esa desventaja, por ejemplo, a través de visualizaciones. Aquí el contexto es el siguiente. Tenemos coches en modalidad renting o leasing, o sea, coches que siguen perteneciendo a Volkswagen Financial Services, pero que lo damos en modo de alquiler. Entonces, conforme el aplazamiento que se haga con estos coches, en algún momento se nos van a devolver estos coches y nosotros tenemos que hacer el remarketing de estos coches, o sea, venderlo otra vez a través de la red de los concesionarios. Ahí es muy importante acertar bien ese valor residual, y una de las variables que influye es el nivel y la magnitud de opcionales que se ponen en un coche. El sentido común dice que un poco de opcionales en cuanto a aire acondicionado está bien, normalmente hace el coche más atractivo, pero hay un demasiado, o sea, se puede exagerar poniendo opcionales que luego el cliente del coche de segunda mano no esté dispuesto a pagar por esos opcionales, ¿no? Por lo cual entrenamos un modelo de gradient boosting, que definitivamente es un black box model, y entonces aplicamos este modelo a un dataset especial
eso se llama scoring. Entonces, hacemos que la fórmula, o sea, el modelo de gradient boosting, puntúe el valor residual en este dataset, y este dataset, a través de código, lo construimos de tal forma que tenemos para todas las variables numéricas, cogemos el mínimo y el máximo y hacemos un rango de entre 20 o 50 diferentes valores del mismo espacio, ¿vale? Entonces, podemos ver, por ejemplo, aquí hay coches, los modelos están cifrados, ¿vale? Por ejemplo, si damos con este modelo, ¿no? Si damos con este modelo, aquí, por ejemplo, vemos que estamos variando, dejamos todo igual, solo variamos el nivel de opcionales expresados en euros, ¿no? Y vemos aquí el valor residual de este coche en concreto, y vemos que a partir de un nivel de 4.500 euros de opcionales, el valor residual sufre mucho. O sea, hay una bajada importante. Y aquí este gráfico también trabaja con las frecuencias de los coches que tenemos en el portafolio, para tener otra idea de si tenemos mucha exposición al riesgo o no, ¿vale? Aquí, en este caso, a partir de esta franja hay pocos coches, pero según el coche que cojamos, puede variar y nos puede decir que tenemos un problema o tenemos que poner mucha atención ahí. Pues ya es todo por mi parte. Espero que haya sido válido y que os haya servido compartir esa experiencia de un caso real conmigo. Gracias. Pues muchísimas gracias a todos. Yo soy Julia Díaz y mientras me hago cargo de los mandos, soy la responsable del equipo de ciencia de datos en Repsol. Y bueno, pues hablar la última tiene sus ventajas y tiene sus inconvenientes. Las ventajas es que ya me apoyo en todo lo que han transmitido el resto de ponentes, que ha sido interesantísimo. Y el inconveniente es que, claro, me queda un poco por contar, ¿no? Después de todas las interesantísimas charlas cortas pero intensísimas que hemos estado escuchando hasta ahora, ¿no? Y representa una empresa multienergética end-to-end, en el que pues en el 2017 surgió una publicación en The Economist donde se indicaba que los datos iban a ser el nuevo petróleo, y representa una empresa muy conocida por el petróleo, por supuesto, pero que somos muy conscientes de que los datos son nuestro nuevo petróleo. Y muy conscientes como otras empresas como las que aparecen aquí, ¿no? Hasta el punto que somos pioneros, ¿no? Y establecimos un objetivo basado en un proceso fuerte de transformación digital y en el uso de las técnicas de inteligencia artificial, pues un objetivo de 0 emisiones netas en el 2050. ¿Y eso cómo lo hacemos? Pues midiendo las emisiones que evitan el uso de este tipo de algoritmos, que lo evitan, pero también cómo el uso de la aplicación de la transformación digital y la aplicación de este tipo de técnicas están reconvirtiendo todos nuestros negocios. Ese era nuestro objetivo inicial, y lo que hacemos es ir revisitando nuestro grado de cumplimiento a medida que va pasando el tiempo. Y lo que vemos es que lo estamos alcanzando, o sea, lo estamos superando y hasta el punto pues que estamos lanzando muchísimas iniciativas. Me voy a centrar más en los beneficios económicos de la aplicación de este tipo de técnicas, y aunque luego veremos alguna pincelada de algún caso concreto. Y lanzamos cerca de 280 iniciativas desde el año 2019 en distintos grados de madurez, pero casi un 30% ya en operación madura, con su SLA, sus modelos, reentrenándose en tiempo real, cada uno en su tiempo real. Hay algunos que su tiempo real es muy
muy, muy demandante. Y bueno, pues para ello estas acciones son imposibles de llevar a cabo sin, por supuesto, personas, talento, por supuesto, tecnología y una profunda transformación energética de nuestra, transformación de nuestra empresa, ¿no? Han estado involucradas más de 1.200 personas en estas 280 iniciativas, no solo el equipo de científicos de datos, el equipo de unicornios que dirijo yo, sino también todos los data engineers, todos nuestros expertos de negocio, los expertos en gobernanza de la información, distintos compañeros, porque tiene que ser un equipo absolutamente disciplinar. Multidisciplinar el equipo y distribuidos en 9 hubs que son los que creamos, ¿no? El de Data Analytics, la experiencia UX, blockchain, omnicanalidad, Agile, RPA, el Cloud Competence Center, ciberseguridad y por supuesto, robotics. Operamos en los 4 continentes y por supuesto, colaboramos con cerca de 50 partners. Pero la inversión que llevamos a cabo para esta profunda transformación digital fue de cerca de 160 millones de euros, ya la supera, pero teniendo en cuenta que nuestra inversión siempre va dirigida a un beneficio. ¿Cuál es el impacto económico que vamos a obtener con la transformación digital de nuestros negocios, de nuestras acciones? Y nuestro objetivo es el 1 billion, pero de momento ya vamos pues superando, o sea, cercanos, porque esa cifra ya está antigua, a la primera cifra, al 1 millón. Y proporcionamos este tipo de acciones en toda la cadena de valor de Repsol. Empezando, me gusta siempre empezar por nuestros yacimientos, por nuestra exploración. Nuestra exploración está absolutamente sensorizada, de forma que toda la información llega a una sala en Madrid, en nuestro centro de Méndez Álvaro, la sala Ingwell, y está monitorizada en tiempo real, de forma que determinamos todo tipo de acciones de mantenimiento que deben ser llevadas a cabo. Y una vez que obtenemos la materia prima, por decir un ejemplo, seguir el hilito, ¿no? Pues empezamos a nuestras refinerías, ¿no? Nuestras refinerías en las que hay muchísimas acciones de aplicación, en las que estamos aplicando este tipo de técnicas para mejorar la seguridad de nuestros compañeros, para que los procesos sean más ágiles, para llevar a cabo las paradas en la forma adecuada o el arranque en la forma adecuada o muchísimas otras acciones. Solamente pinceladas, ¿no? Obtenemos nuestros productos, pero lo más importante es hacérselos llegar a nuestros usuarios. Luego, acciones de distribución de nuestros productos a nuestros puntos de suministro, también hay muchas en las que la aplicación de este tipo de técnicas y el retorno de la inversión pues son muy acertadas y la estamos llevando a cabo. Pero lo más importante para nosotros son los clientes, que están en el centro de todas nuestras necesidades, de todas las acciones que estamos pensando. Y para ello tenemos las aplicaciones de las que seguro que ustedes son usuarios. Estamos hablando de Wilet, de Vivid, donde lo que hacemos es que los usuarios, nuestros clientes, reciban ofertas personalizadas a sus necesidades, a sus demandas y lo mismo que les empoderamos para que el uso de su energía sea eficiente, para que ellos puedan seleccionar cuáles son la fuente de origen. Todo un proceso que conduce a nuestro objetivo de 0 emisiones netas y en la que estamos pensando pues, en acciones adicionales como sensorizar nuestras estaciones de servicio, que ya están muchas de ellas sensorizadas, para que cuando lleguemos a por nuestras necesidades habituales pues podamos lavar nuestro coche porque ya está preparado, o bien comprar el pan porque está caliente justo en ese momento que sabe que es cuando nos lo demandamos. Y estas son acciones reales de nuestro día a día, pero acciones reales en las que, por supuesto, tenemos que utilizar datos, muchísimos, capacidades de cómputo. Nosotros somos mucho de cómputo en la nube, tenemos una alianza conocida con Microsoft, aunque no es el único vendor con el que estamos, pero sí es el vendor de la compañía. Pero AutoML proporciona la respuesta a las demandas de los algoritmos, ¿no? Esas son las definiciones del Libro Blanco de la Unión Europea,
yo siempre me baso en los tres elementos que combinan todas ellas, las tres que aparecen aquí: los datos de los que ya hemos hablado, las capacidades de cómputo, para nosotros la nube, los algoritmos, estamos hablando de AutoML, he hablado de retorno de inversión, pero AutoML, aunque es una realidad en este futuro cercano, tiene un reto, y es que los algoritmos que utilizamos en Repsol y que se utilizan en general, pues tienen que dar respuesta a las necesidades de adaptarse a la naturaleza. Y así es como lo hacemos en Repsol. Y agradezco muchísimo vuestra atención. Muchísimas gracias. Pues muchísimas gracias, Julia. Y bueno, por supuesto, Francisco y Arne. Súper interesante vuestra visión y vuestra experiencia. Tenemos todavía algunos minutos para abrir debate y preguntas, que no sé si la audiencia quiere empezar a lanzar preguntas y a participar. También le podemos dar a quien lo desee, le podemos abrir el micro y la cámara, ¿vale? Para ser parte de este panel, bien planteando alguna pregunta o bien también ayudándonos entre todos a reflexionar sobre alguna de las preguntas que se plantean. Yo voy a lanzaros una que, oyendo a Julia hablar de unicornios y Jesús contándonos que no dentro de mucho se va a poder automatizar una buena parte del trabajo de un unicornio, y luego escuchando a Francisco, que no lo ve tanto reto, sino que lo ve más oportunidad, yo me gustaría aquí, Julia, Francisco, ¿cómo lo veis esto del AutoML como una amenaza o una oportunidad para estos unicornios, ¿no? Y para las empresas que contratan unicornios? Pues mira, efectivamente, yo ahora mismo dirijo un equipo de unicornios, ¿no? Pero nos vamos a la estrategia de nuestro país, ¿no? A la estrategia digital española, a la europea, ¿no? Y hay un objetivo muy claro, que es un objetivo de capacitación, ¿vale? De capacitación de toda la sociedad, de todas las personas en este tipo de técnicas, de ciberseguridad, de inteligencia artificial, etcétera. Y por ejemplo, en Repsol, este objetivo, que ya es un objetivo real, lo que está haciendo es que se proporcione formación, reskilling a todos los compañeros de Repsol. Estamos haciendo distintas ediciones, muchísimas, no me atrevo a decir el nombre, pero hemos cerrado la primera hace una semana, un granito para nosotros, y están siendo capacitados para que efectivamente pues habrá un grupo de unicornios, pero es que unicornios hay los que hay, ¿no? Y hay necesidades, va a haber cada vez más. Por lo tanto, hay que dar formación, y yo no lo veo en absoluto como una amenaza, sino que lo veo como que va a haber tal necesidad de este tipo de técnicas que tendremos que hacer niveles, y todos los niveles van a ser buenos y necesarios, ¿vale? Esa es mi opinión. Muy bien, Julia. Anne, Francisco, no sé si queréis completar. Estoy totalmente de acuerdo con Julia. Entonces, el AutoML es una facilidad para generar valor de la manera pues más rápida posible, y hay pequeños proyectos que nunca un equipo de unicornios va a emprender, porque son proyectos que generan poco valor o que no es la prioridad absoluta de la empresa, y que con AutoML se pueden hacer perfectamente y empezar a generar valor, ¿no? Entonces, el AutoML forma parte de la democratización
y de la aceleración y de generar valor para la empresa, y siempre, desde mi punto de vista, pues habrá estos unicornios, estos data scientists para proyectos en los que se tenga que exprimir al máximo la rentabilidad y la precisión, y que estos unicornios pues también se utilizarán herramientas de AutoML en el que ya se puedan meter dentro de las tripas o no. Fíjate, solo te corrijo una cosa. Es que yo pienso que valor ofrece todo, aunque sea algo sencillo. Algo sencillo que funciona ya ofrece valor. Lo que pasa es que hay distintos niveles de complejidad. Entonces, utilizaría más la palabra complejidad que valor. Estando totalmente de acuerdo contigo, pero porque creo que soluciones sencillas también proporcionan muchísimo valor a la compañía. Bueno, en todo caso, que haya cierto retorno, ¿no? Claramente eso. No se puede aplicar unicornios donde no haya un retorno. Claro que de esto nuestro compañero Rafa sabe mucho, ¿no? Esto del valor. Tenemos una pregunta de Dani que nos dice, de cara a construir las factorías analíticas, ¿cuáles creéis que son los primeros pasos que la compañía debe de dar y qué tipo de talento debe tener la compañía para poder acometerlo? ¿Se empiezan por los unicornios? Esta es la pregunta. ¿Quién se anima? A ver, ya si te parece, le respondo yo. A ver, como he estado comentando, básicamente tenemos que entender muy bien los procesos, dónde están los cuellos de botella. Como habéis visto, hay un montón de procesos, empezando por los datos, la parte de modelización, despliegue de modelo, inclusive pues sin entrar en áreas de gobernanza de modelos. Entonces, es entender, es hacer una valoración, un assessment de dónde están los posibles cuellos de botella y intentar implantar estas técnicas de automation learning que, como he comentado, requieren de estas plataformas analíticas avanzadas. En la pregunta también comenta qué tipo de perfiles. Y yo pienso que, lo hemos estado comentando, todos estamos de acuerdo que esto facilita la democratización, y esa democratización quiere decir que van a poder entrar más actores dentro de lo que es ese ciclo analítico que había sido un poco coto quizás de estos unicornios o de científicos de datos, ¿no? Y los podemos aperturarlo, ¿no? A usuarios pues más de negocio, que yo creo que pueden dar mucho valor también dentro de todo este proceso y complementar ese trabajo que hacen los científicos de datos. Yo quisiera añadir también una cosa desde mi experiencia con esto. Yo creo que es un tema de cultura de datos que hay que ir instilándose en la empresa. Y si no se puede conseguir un unicornio que lo pueda, digamos, cumplir en los 360 grados del ciclo analítico, entonces yo votaría más bien por ir formando y ir contratando personas que destaquen en el trato y cómo cuidan los datos, porque entre tener los datos y la parte que describió muy bien Jesús, el tema de feature engineering y ETL, hay una brecha muy importante. Y si empezamos a construir esa cadena desde el rol más sofisticado, imaginémonos un data scientist que es especialista en el deployment de los modelos, no le va a llegar porque le falta, digamos, cubrir toda la parte entre el dato y, digamos, el output del modelo, ¿no? Por lo cual, para mí, no es suficiente solo contratar unos pocos con un perfil muy destacado y muy redondo de unicornio, digamos, sino toda la empresa tiene que ir avanzando y convertirse en analytically literate, ¿no? Yo coincido totalmente. O sea, el primer paso para que haya un perfil que obtenga valor de los datos es que haya datos, ¿no? Entonces, el primer paso tiene que ser una transformación digital donde se pase del papel al dato. Digo del papel, digo de la roca, del petróleo al dato. Y entonces eso supone una primera transformación.
Nosotros, además, en esa transformación lo que hemos hecho ha sido centralizar. O sea, tenemos una plataforma de data, analytics, inteligencia artificial para que no se repita lo mismo muchas veces. Una vez que los datos ya los tenemos, nuestra plataforma se llama ARIA, y una vez que los datos se han conseguido ingestar en uno de nuestros lagos, pues a partir de ahí se van convirtiendo, o sea, se van compartiendo. Y se van compartiendo siempre teniendo en cuenta la regulación, teniendo en cuenta qué se puede hacer con esa información, cuál es el uso adecuado, ¿vale? O sea, su gobernanza adecuada. Y una vez que todas estas piececitas están, pues se va por capas, ¿no? Porque para llegar al grado de madurez analítica que estamos hablando en este debate, pues hay grados de madurez previas, ¿no? O sea, primero habrá que tener información, habrá que analizarla, una buena descripción de la información a lo mejor ya es punto suficiente y habrá que ir en la madurez de los usuarios, ¿no? A medida que los usuarios van creyendo, y se ha hablado de todos los temas, se ha hablado en estas charlas, ¿no? De la explicabilidad, pues a medida que los usuarios van creyendo, pues entonces los científicos de datos o a las algoritmos más avanzadas pues van cobrando fuerza y van teniendo entrada, pero es a medida que, o sea, hay muchos pasos previos que hay que cumplir sí o sí. Que me quedé aquí con el mute, pues muy buenas experiencias y puntos de vista, Arne y Julia y Jesús, obviamente. Mira, estamos muy justos de tiempo, pero entran dos preguntas que yo creo que merece la pena que las respondamos así como rapidito, ¿vale? Y quizás hay una que Jesús, tú nos puedes dar tu visión, ¿vale? Nos dice Ramón, en la actualidad existe ya una cantidad de vendors que ofrecen servicios de AutoML. ¿Sería importante partir de estos servicios para las empresas que inician el camino en el Machine Learning? ¿O es importante vivir la construcción, entender los modelos desde cero antes de meterse ya directamente en una herramienta de automatización del Machine Learning? Claro, no. Aquí, de hecho, pues habrá un pequeño debate, ¿no? Respecto a esta parte, ¿no? De si yo me quedo con el knowledge, ¿no? De lo que estoy haciendo, y el Automachine Learning me va a permitir acelerar esos procesos, ¿no? Va a facilitar, como comentamos, por la democratización, que expandirme y hacerme una empresa más madura, y después quedarme con ese knowledge, con lo cual la empresa tiene que valorar, ¿no? qué es lo que le interesa. Lo que sí que es cierto es que los unicornios, este tipo de perfiles, son perfiles difíciles de encontrar, y además de que sigan en la empresa después, con lo cual, bueno, ahí hay una especie de trade-off. Es una muy buena pregunta. Sí, el retener el talento, cuando hablamos de que una buena parte de estos perfiles se dedican todavía a esto que comentaba Arne, ¿no? A preparar la data, pues es todo un reto. Última pregunta y ya tenemos que ir finalizando, ¿vale? ¿Puede ser el AutoML una buena manera de que las peticiones a los unicornios lleguen con requisitos y expectativas claras desde negocio? ¿Una manera de reducir la fricción entre negocio, traductores, el hub de IA? O sea, al final, ¿cómo conseguimos ese data literacy de que todos entendamos un poquito más del rol del de al lado, ¿no? Es un poco la pregunta. ¿Quién se anima? ¿Jesús? ¿Y ya con esto? Yo si quieres, a ver, es evidente, o sea, esta pregunta también está muy bien, porque, a ver, lo he comentado, inclusive hemos visto una parte gráfica. Estos entornos gráficos, porque el Automachine Learning se va a valer mucho de esos entornos gráficos donde podemos inclusive pues ver pues mediante flujos, el workflow driven, ¿no? que hablábamos. Entonces, básicamente eso va a facilitar mucho la entrada de estos usuarios de negocio, y facilitar, como comenta esta persona aquí, ¿no? Que haya una mayor comunicación entre estos equipos que yo también comentaba, ¿no? Que tenemos pues, la parte más de tecnología, más orientada al dato, pero también tenemos esos usuarios de negocio, y ahí están en medio los científicos de datos, ¿no? Que tienen que convivir tanto con las áreas de tecnología y de operacionalización como con las áreas de negocio. Entonces, yo creo que, a ver, que por supuesto toda la parte gráfica, drag and drop, va a facilitar mucho que entren esos usuarios de negocio y que facilite lo que comentaba esta persona, ¿vale? Que fluya mejor esa parte más de negocio de cara a trasladarlo también a los modelos. Bueno, buenísimo. Tenemos que dejarlo ya por hoy.
muy interesante. Yo creo que esto da para una sesión adicional. Muchas gracias a todos. Por supuesto, Jesús, por compartir vuestra experiencia. A vosotros. Y Julia, Francisco, Arné, muy valiosas para nosotros. Bueno, pues vuestras experiencias y casos prácticos y reales. Muchas gracias a todos los que habéis participado hoy también. Nos vamos a ver ya, el próximo evento es en septiembre. Desearos muy buenas vacaciones. Si no nos vemos, algunos nos veremos probablemente por el camino. Y os invito, como os comentaba antes, a que consultéis las bases de los premios y os animo a que participéis. Yo creo que es una buena práctica la que podemos generar si vamos planteando nuestras iniciativas y además tienen oportunidad de tener un reconocimiento y una visibilidad en la comunidad, ¿no? Muchas gracias y ya nos vemos en septiembre. Adiós.